Hola amiguitos, saludos, espero que estéis todos bien. Bueno, como ya os anuncié que iba a leer más cuentos de Voltaire, porque bueno, es interesante, es realismo, pero claro, de otra época. Pero bueno, se puede aplicar, se pueden extraer enseñanzas también para ahora. Las cosas que son auténticas, pues siempre nos dicen cosas. Aparte tiene sentido del humor, tiene mucha ironía y bueno, hoy os voy a leer un cuento que se llama Cosi Santa. Es el nombre de una mujer. Y dice, un pequeño mal para un gran bien. Ese es el tema de que va a tratar. Y dice más abajo, cuento africano. ¿Vale? Venga, comienzo la lectura. Pónganse cómodos que nos vamos al siglo XVIII. Cogemos la máquina del tiempo. Es una máxima falsamente acreditada y según la cual no está permitido hacer un pequeño mal del que podría resultar un gran bien. San Agustín ha sido por entero de esta opinión, como es fácil comprobar en el relato de esta pequeña aventura que ocurrió en una diócesis, bajo el proconsulado de Séptimo Afinus, y narrada en el libro de la Ciudad de Dios, de San Agustín seguramente. Había en Hipona un anciano cura, gran propulsor de cofradías, confesor de todas las muchachas del barrio, y que pasaba por ser un hombre inspirado de Dios, porque le daba por decir la buenaventura, de lo que salía bastante airoso. Un día le llevaron una muchacha llamada Cosi Santa, y que era la moza más bella de la provincia. Tenía un padre y una madre jansenistas, que la habían educado en los principios de la virtud más rígida. De todos los enamorados que había tenido, ninguno pudo, cuando se embebía en sus oraciones, distraerla siquiera un momento. Hacía algunos días que sus padres le habían concedido a un pequeño y arrugado anciano llamado Capito, consejero en el presidio de Hipona. Era un hombrecito avinagrado y triste, que no carecía de talento, pero que era mordaz en la conversación, burlón y muy poco gracioso. Por otra parte, era celoso, como un veneciano, y que por nada del mundo se habría prestado a ser amigo de los galeantadores de su mujer. La joven criatura hacía cuanto podía para amarle, porque tenía que ser su marido. Lo intentaba con la mejor buena fe del mundo, pero no lo conseguía. Fue a consultar a su cura para saber si su marido sería feliz. El buen hombre le dijo en tono de profeta: hija mía, tu virtud causará muchas desgracias, pero un día serás canonizada por haber sido 3 veces infiel a tu marido. La iban a canonizar si era infiel al marido, le dijo el cura. El oráculo extrañó y agredió cruelmente la inocencia de la hermosa joven. Lloró y pidió que se lo explicara mejor, creyendo que aquellas palabras escondían algún sentido místico. Pero la única explicación del cura fue que las 3 veces no debían entenderse como 3 citas con el mismo amante, sino como 3 aventuras diferentes. Entonces Cosisanta se enfureció y gritó, incluso le soltó alguna injuria al cura y juró que nunca sería canonizada. Y sin embargo fue canonizada, como vaya a ver. Poco después se casó y la boda fue muy pomposa. Ella soportó bastante bien los malos discursos que tuvo que sufrir, todas las equívocas soserías, todas las groserías bastante mal desarrolladas con que incomodan ordinariamente el pudor de las jóvenes casadas. Bailó con mucha gracia con algunos jóvenes muy apuestos y muy atractivos, pero a quienes su marido encontraba del peor aspecto del mundo. Se metió en la cama con el pequeño Capito y con su poquitín de repugnancia o su mucha. Pasó la mayor parte de la noche durmiendo y se despertó pareciéndole que seguía soñando. Sin embargo, el protagonista de su ensueño era menos su marido que un joven llamado Ribaldos, que se le había metido en la cabeza sin que ella supiera nada. Ese joven parecía formado por las manos del amor, del que tenía la gracia, la osadía y la picardía. Era un poco indiscreto, pero solo lo era con las que le querían. Ribaldo estaba en boga en Hipona. Había enzarzado a todas las mujeres de la ciudad unas contra otras, y él estaba en desavenencia con todos los maridos y con todas las madres. Normalmente amaba por ligereza y un poco por vanidad, pero amó a Cosisanta por inclinación, y la amó más perdidamente cuanto más difícil era su conquista.
Se dedicó primero como hombre de talento a gustar al marido, le hacía adelantos de dinero, le adulaba con un ingenio ágil y sutil, perdía dinero contra él en el juego y todos los días tenía alguna confidencia de nada que hacerle. Cosisanta le encontraba la persona más agradable del mundo, le amaba ya más de lo que creía. No recelaba nada, pero su marido recelaba por ella. Aunque tuviera toda la vanidad que un hombrecito puede tener, no dejó de sospechar que las visitas de Ribaldo no eran solo para él. Rompió con él bajo algún mal pretexto y le prohibió ir a casa, a Ribaldo. Cosisanta se disgustó mucho sin que se atreviese a decirlo, y Ribaldo, más enamorado por las dificultades, se pasó todo el tiempo acechando los momentos propicios para verla. Se disfrazó de monje, de prendera, de cómico, de marioneta, pero no hizo bastante para triunfar sobre su amada e hizo demasiado para que no fuese reconocido por el marido. Si Cosisanta hubiera estado de acuerdo con su amante, habrían sido tan comedidos que el marido no habría podido sospechar, pero como ella combatía su inclinación y no tenía nada que reprocharse, lo salvaba todo, excepto la apariencia, y su marido la creía muy culpable. El pequeño buen hombre del marido, que estaba muy colérico y que pensaba que su honor dependía de la fidelidad de su esposa, la ultrajó cruelmente y la castigó por aquello de que a él le parecía culpable. Ella se halló en la situación más horrible que puede sufrir una mujer, acusada injustamente, maltratada por un marido al que le era fiel y desgarrada por una violenta pasión que trataba de vencer. Creyó que si su amante dejaba sus persecuciones, su marido podría dejar su injusticia y que ella sería lo suficientemente feliz para curarse de un amor que ya nada lo alimentaría. Con esos pensamientos se atrevió a escribir esta carta a Ribaldo. Si tenéis un poco de virtud, dejad de hacerme desgraciada. Vos me amáis, pero vuestro amor me expone a la sospecha y la violencia de un dueño al que me entregué para el resto de mi vida. Quiera el cielo que este sea el único peligro que yo tenga que correr. Por compasión hacia mí, cesad en vuestra persecución. Os conjuro a ello por ese mismo amor que hace vuestra desgracia y la mía, y que nunca podrá haceros feliz. La pobre Cosisanta no había previsto que una carta tan tierna, aunque tan virtuosa, produciría un efecto totalmente contrario al que ella esperaba. Inflamó más que nunca el corazón de su amador, quien decidió exponer su vida para ver a su amada. Capito, que era lo bastante necio como para creer que lo advertía todo y que tenía buenos espías, fue informado de que Ribaldo se había disfrazado de fraile carmelita limosnero para pedir caridad a su mujer. Se imaginó perdido, pues supuso que el hábito de carmelita era mucho más peligroso que otro cualquiera para el honor de un marido. Apostó a sus espías para que se batiesen con el fraile Ribaldo y fue demasiado bien servido. El joven, al entrar en la casa, fue recibido por los asaltantes de Capito. En vano le gritó que era un honesto carmelita y que no se trataba como hacían a los pobres religiosos. Lo apalearon bárbaramente y 15 días después moría de un golpe que había recibido en la cabeza. El amante murió. Todas las mujeres de la ciudad le lloraron. Cosisanta se mostró inconsolable y el mismo Capito se llevó un gran disgusto, pero por otra razón, pues se encontró metido en un asunto de muy mal agüero. Ribaldo era pariente del procónsul Acidinus, y este romano quiso imponer un castigo ejemplar a los autores de aquel asesinato, y como en otro tiempo había tenido algunas querellas con el presidio de Hipona, no se anduvo con reparos para dar con un argumento que valiera para hacer colgar a un consejero. Le fue muy fácil hacer que la suerte cayera sobre Capito, que era con mucho el más vano y el más insoportable colilla del país. Bueno, quiso vengarse un pariente de Ribaldo, quiso vengarse del marido, que era el que lo había hecho matar a Ribaldo, y que estaba en el presidio de Hipona, de gobernante en el presidio. Cosisanta pues había visto asesinar a su amante y estaba cerca de ver ahorcar a su marido, y todo por haber sido virtuosa. Porque como he dicho ya,
si hubiera concedido sus favores a Ribaldo, el marido habría sido engañado de verdad y sin escándalo. Y aquí como la mitad de la predilección del cura se cumplió. Entonces Cosisanta se acordó del oráculo y temió mucho que se cumpliera el resto, el oráculo que le había dicho el cura. Pero habiendo reflexionado que no se puede vencer al destino, se abandonó a la providencia que la condujo hasta el final por los más honestos caminos del mundo. El procónsul Acedinos era un hombre más libertino que sensual, que se divertía muy poco en los preliminares. Era brutal y conceptuado como un verdadero héroe de guarnición, muy temido en las provincias y con el que se habían entendido todas las mujeres de Hipona, únicamente para no enemistarse con él. Mandó que fuese a su casa a la señora Cosisanta, quien llegó llorando, pero tenía más atractivo. O sea, el verdugo manda llamar a Cosisanta a su casa. Vuestro marido, señora, le dijo, va a ser ahorcado y solo os tiene a vos para salvarle. Daría mi vida por la suya, le dijo la dama. No es esto lo que se os pide, replicó el procónsul. ¿Y qué debo, pues, hacer?, preguntó ella. Solo quiero una de vuestras noches, contestó el procónsul. Mis noches no me pertenecen, dijo Cosisanta, es un bien que pertenece a mi marido. Daría mi sangre por salvarle, pero no puedo dar mi honor. Pero ¿y si vuestro marido consiente en ello?, dijo el procónsul. Él es dueño, repuso la dama. Cada cual hace con sus bienes lo que quiere. Pero conozco a mi marido y no hará nada de esto. Es un hombrecillo testarudo, dispuesto a dejarse colgar antes de permitir que me toquen la punta de un dedo. Ya lo veremos, replicó enfurecido el juez. Inmediatamente hizo que trajesen ante él al criminal y le propone o ser ahorcado o ser cornudo. No había más en qué elegir. El buen hombrecillo cedió con algún trabajo. Después de todo, hizo lo que cualquier otro habría hecho en su lugar, y su mujer, por caridad, le salvó la vida. Esta fue la primera de las veces en que cayó en la infidelidad. El mismo día, el hijo de Cosisanta cayó enfermo de un mal muy extraño, desconocido de todos los médicos de Hipona. Solo había uno que tuviera el secreto para remediarlo, pero vivía en Aquila, a algunas leguas de Hipona, y en aquel tiempo estaba prohibido que un médico establecido en una ciudad fuese a ejercer la medicina a otra. Bueno, no habla del hijo, pero ahora aquí se ve que tuvieron un hijo, y uno de ellos está enfermo y tenía que llevarlo a otra ciudad para que curara. Cosisanta se vio obligada a ir ella misma a su casa en Aquila, con un hermano suyo al que amaba tiernamente. En el camino los detuvieron unos bandidos. El jefe de ellos la encontró muy bonita y cuando estaban a punto de matar a su hermano, se acercó a ella y le dijo que si quería ser un poco complaciente no matarían a su hermano y no tendría que pagar ningún rescate. El asunto era premiante. Acababa de salvar la vida a su marido, al que apenas amaba, e iba a perder a un hermano al que amaba mucho y además el peligro en que se hallaba su hijo. No había ni un momento que perder. Se encomendó a Dios e hizo lo que le pedía. Esta fue la segunda de las 3 veces que cometió una infidelidad. Por salvar al hermano, pues se acostó con el bandido. Llegó el mismo día a Aquila y fue a casa del médico. Era uno de esos médicos de moda que las mujeres mandan a buscar cuando sufren desmayo y cuando no sufren absolutamente nada. Era el confidente de una y el amante de otra. Hombre educado, complaciente. Y por otra parte estaba un poco en discordia con la facultad, a la que había dedicado más de una burla en varias ocasiones. Cosisanta le expuso la enfermedad de su hijo y le ofreció un sestercio. Notaréis que un sestercio equivale en moneda de Francia a 1000 escudos y pico. O sea, mucho dinero. No es esta moneda, señora, con la que quiero que se me pague, le dijo el galante médico. Yo os ofreceré todos mis bienes si queréis que se os paguen las curas que podéis hacer. Solo con que me curéis del mal que me hacéis, devolveré la salud a vuestro hijo. A la dama le pareció una proposición muy extravagante, pero el destino la había habituado a mayores sorpresas. El médico era un porfiado que no quería otro precio para su remedio. Cosisanta no tenía marido al que le pudiera consultar, ni podía dejar morir a un hijo al que adoraba por negarle la pequeña ayuda que ella podía rendirle.
Era tan buena madre como buena hermana y compró el remedio al precio que se le exigió. Esta fue la última de las 3 veces, o sea que se acostó con el médico también para salvar al hijo. Ya había cometido 3 infidelidades. Regresó a Hipona con su hermano, el cual durante el camino no dejaba de agradecerle el valor con que le había salvado la vida. De este modo, Cosisanta, por haber sido demasiado virtuosa, hizo morir a su amante y condenar a muerte a su marido, y por haber sido complaciente, conservó la vida de su hermano, de su hijo y de su marido. Opinaron que una mujer semejante era muy necesaria en una familia, y la canonizaron después de su muerte por haber hecho tanto bien a sus parientes sacrificándose ella, y grabaron sobre su tumba: un pequeño mal para un gran bien. Bueno, amiguitos, espero que os haya gustado el cuento. Bueno, me parece interesante, ¿no? Me recuerda eso de que el fin no justifica los medios. Pero bueno, en este caso, sí, para salvar la vida a otras personas, pues, está plenamente justificado. Bueno, saludos, que paséis muy buen fin de semana. Besitos.